tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto darles la bienvenida a un programa más de la UNAM Responde en este que es el espacio informativo de TV UNAM. Y los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos. Hoy que vamos a platicar, por ejemplo, de un recorrido que ofrece el MUAC por una de sus exposiciones. Además, Rock Lab nos sorprende con información relacionada con las ondas y los sonidos. También revisaremos las páginas del número más reciente de Gaceta UNAM y comenzaremos platicando de NISAR, un satélite de largo aliento en donde colaboran investigadores especialistas universitarios. Quédense con nosotros, comenzamos. El satélite de observación terrestre NISAR es el resultado de una misión conjunta de la NASA y la Agencia Espacial de la India, capaz de rastrear movimientos sutiles del suelo, cambios en glaciares y deformaciones en la superficie con precisión milimétrica, que ha detectado, por ejemplo, el hundimiento o ha seguido el hundimiento aquí en la Ciudad de México de más de 2 centímetros por mes. Y bueno, para hablarnos de este desarrollo y su utilidad en los años que están por venir, recibimos esta tarde al doctor Darío Solano Rojas, que pertenece a la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a la UNAM Responde. Y antes de comenzar con la plática, saludamos también al doctor Enrique Cabral Cano, quien pertenece al Instituto de Geofísica de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues qué bueno que están por aquí para hablarnos de esto que ha sido noticia en las últimas semanas y que a ustedes les ha implicado un trabajo de ya varios años. Y bueno, el resultado está aquí, pero falta mucho más por hacer. Comencemos por entender, por ayudarnos a saber qué es INSAR, NISAR, NISAR, un satélite, un radar. ¿Por dónde comenzamos? NISAR es el primer satélite de radar de apertura sintética desarrollado conjuntamente por NASA y por la Organización Espacial de la India. Y es siendo el primer satélite de SAR, pues obviamente hay mucha expectativa en NASA y por toda la comunidad de usuarios por este nuevo satélite. ¿Qué significa que sea un radar de apertura sintética en palabras muy claras? En palabras muy simples, es un sistema que no depende de la iluminación del sol, tiene su propia fuente de iluminación y permite básicamente detectar movimientos en la superficie terrestre con una precisión milimétrica. ¿Qué es? ¿Dónde está, digamos, como la descripción física? ¿Dónde se encuentra para que pueda tener este alcance? Doctor. Sí, el satélite, como varios de las misiones satelitales de radar, se encuentran en órbitas alrededor de 750 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Están girando alrededor de la Tierra y dan una vuelta completa cada 12 días, ¿no? En este caso particular de NISAR es el periodo de repetición en el cual tenemos nuevas imágenes, ¿no?, sobre una zona en particular. Y complementando también ese concepto simple del radar, pues podemos pensarlo un poquito como el sistema de los murciélagos, ¿no? Así que vemos en las caricaturas que lanzan un haz de luz. Sí, como un chirrido, un pitido, y entonces a partir de la respuesta pueden entender qué hay en la realidad, ¿no? Algo así vemos nosotros con el satélite. Están en cosas muy básicas y yéndonos un poquito a la complejidad, ¿cuáles son los objetivos con los que fue creado y con los que está funcionando en este momento NISAR? Bueno, el satélite tiene como objetivos sobre todo por una parte la deformación en la superficie terrestre, pero también tiene otras utilidades, como por ejemplo la detección y estudio de biomasa en la superficie, la cantidad de vegetación que hay en la superficie, así como la deformación en su superficie. Estamos hablando de un desarrollo que tiene que ver con la NASA, con la India, y están, por supuesto, ustedes que son mexicanos. ¿Cómo se da esta colaboración? Bueno, yo diría que más allá de una colaboración, el esfuerzo que está haciendo NASA y la India es de tener una misión satelital con datos abiertos, gratuitos para todo el mundo. Son datos de libre acceso que lo que hacen es que facilitan que nosotros podamos usar esos datos para poder transformarlos en información útil para diferentes aspectos, ¿no? Por un lado podemos entender mejor la realidad de la superficie, entendemos mejor cómo se está moviendo la superficie de la Tierra y entonces podemos inferir qué está pasando abajo, ¿no?, en el subsuelo. Y por otro lado también podemos transformar eso en
información útil ya a nivel gestión de ciudades y de gobierno. Claro, es decir, puede tener un montón de utilidades porque están los datos ahí, cada quien puede identificar o buscar una información muy precisa. En términos también, digamos, institucionales, ¿cómo o cuál es el papel, digamos, que ocupa la UNAM? ¿Cómo se suma o cómo se beneficia de un desarrollo como este? Bueno, somos parte de la comunidad de usuarios de sus datos. Y eso ayuda muchísimo a que tenga a que la utilidad de esos datos y que el uso de esos datos tenga una gran permeabilidad en toda la comunidad académica. El tener datos abiertos es realmente una gran ventaja en comparación con algunos otros sensores que son más restringidos en el uso y en la distribución de sus datos. Claro. Nos decías también, es un satélite, o dónde está ubicado, donde hay muchos más. ¿Cuál es, digamos, como el extra, la novedad de este NISAR? Claro, aparte de que son datos libres y gratuitos, se complementa con otras misiones de otras agencias espaciales. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea tiene una constelación de satélites de radar llamada Sentinel-1. Entonces, esta constelación de satélites Sentinel-1 ya lleva operando más de 10 años y lo que hace NISAR es ahora complementar lo que puede ver esta misión Sentinel para poder ver aquellos espacios o aquellos objetivos que no eran tan claramente observables con ese otro satélite, ¿no? NISAR está pensada para llenar esos huecos de información que existen en la superficie de la Tierra. Ustedes vienen de disciplinas de áreas diferentes. ¿Cómo está presente la multidisciplina en proyectos de estas dimensiones? Bueno, tanto Darío como yo y nuestros grupos de trabajo realmente estamos enfocados a utilizar los datos de geodesia satelital, sobre todo para aplicaciones de peligros y riesgos. Eso yo creo que es lo más en lo que nos estamos enfocando. Y esos son elementos de decisión muy importantes, tanto para la sociedad como también para los diferentes ámbitos de gobierno. Mencionaba yo al inicio este hundimiento de alrededor de 2 centímetros en la Ciudad de México, que es algo que ya se viene estudiando desde hace mucho tiempo. Cuéntanos de este o de los proyectos en particular para los que están utilizando estos datos abiertos. Sí, claro. Yo creo que tenemos en común la formación de ingeniería geológica, ¿no? Ambos somos ingenieros geólogos que después nos especializamos en cosas parecidas, pero en instituciones diferentes de la UNAM. Y yo estoy en la parte de observación de infraestructura. Entonces, por ejemplo, estos datos de NISAR lo que permiten es observar la Ciudad de México para ver cómo está este movimiento de la superficie dañando a la infraestructura en general de la ciudad. Esos son vías, son edificios, son puentes, ¿no? Columnas de tramos elevados en la ciudad, y con eso podemos medir cómo está realmente afectando, digamos, o en algún punto dañando estas construcciones civiles, ¿no? Esa es la parte en la que yo estoy, en la que nos da una pieza extra de información que se combina con los otros satélites, como decía, ¿no? Y a lo mejor Enrique está más en la parte de riesgo. Tiene otra visión, algo que aportar. Bueno, sí, es complementario y a final de cuentas utilizamos las mismas técnicas. En el caso del Instituto de Geofísica nos enfocamos más a la estimación de riesgos y peligros. En este caso, utilizando técnicas con NISAR, vamos a seguir estudiando procesos como el de subsidencia o hundimiento en la Ciudad de México, o como también puede ser deformación en volcanes activos. Que es además algo que tiene que ver muchísimo con las características de nuestro entorno, de nuestra ciudad en particular. ¿Cómo se definen los objetivos de estos proyectos? Pues va variando un poquito, ¿no? Depende de repente hubo una llamada apenas, por ejemplo, para someter proyectos de parte de la SECTEI. Entonces, una de las necesidades que expresaba la SECTEI era el desarrollo de un sistema de monitoreo de los hundimientos de la ciudad con satélite. Entonces, resulta que yo me dedico a esa parte y ahora en colaboración con la SOBSE, pues estamos desarrollando ese sistema de monitoreo, ¿no? En donde pues incluimos Sentinel, vamos a incluir NISAR para tener esto para el servicio, digamos, de la ciudad. Se trata de hundimientos diferenciados. ¿Qué significa esto también, otra vez en palabras muy sencillas?
Bueno, el hecho es de que debido a la distribución de sedimentos provenientes de los sistemas lacustres en el Valle de México, hay áreas de la ciudad que son más susceptibles a experimentar este hundimiento. Entonces, dependiendo de las velocidades de hundimiento, es que hay zonas que tienen alta velocidad, otros no tienen. Por ejemplo, en la zona poniente de la ciudad no tenemos ese proceso, pero en la zona este sí lo tenemos. Entonces hay zonas en las que esa velocidad de hundimiento varía a lo largo de una distancia horizontal muy corta, y eso tiene serias consecuencias tanto para la infraestructura crítica urbana como también para casas habitación. Justo para allá iba. Este hundimiento diferenciado implica un riesgo mayor que el hundimiento, digamos, generalizado que se ha venido registrando en la Ciudad de México desde hace cientos de años. Sí, así es. El hundimiento diferencial lo que hace es que tiene el potencial, digamos, de romper la infraestructura, ¿no? Porque nosotros construimos, imaginemos así como estar construyendo con legos, ¿no? Y ponemos un montón de legos por aquí, por allá, y de repente los empezamos a mover, pues vamos a provocar por ahí rupturas entre estos bloquecitos, ¿no? Con los cuales construimos todo lo que tenemos en la ciudad. Y también vamos a tener afectaciones a las pendientes del desagüe, por ejemplo, ¿no? Cómo estamos sacando el agua de la ciudad, pues se va a ver afectado a través del tiempo. Es un proceso relativamente lento, ¿no? En términos de lo que pasa en tiempos geológicos, pues es muy rápido, pero para nosotros como humanos, pues es un proceso lento que puede llegar a tomar décadas para que veamos las consecuencias, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo o por qué es importante hacer estos estudios justamente a partir de lo que nos estás diciendo? Parece que son cosas que suceden, más bien, terminamos diciendo que en pocas palabras, el tiempo es muy relativo en términos geológicos. ¿Cómo se entiende esto? A través o a partir de sus investigaciones y sus áreas de interés. Bueno, por ejemplo, el proceso de hundimiento o de subsidencia de la Ciudad de México fue primeramente observado muy a finales del siglo XIX, y no fue hasta los 20s, 30s cuando se desarrolló realmente la teoría física que explica este proceso de compactación de los suelos. Entonces, pero a lo largo de los ya cerca de 120, 130 años, es que hemos tenido este proceso en diferentes intensidades, y dependiendo de la zona es que se han hecho algunas, a lo largo de las décadas se han hecho algunas adecuaciones, sobre todo debido a la extracción, la ubicación de pozos de agua. En los 50s, por ejemplo, había baterías de pozos muy cercanos al centro, lo que ahora es el centro histórico, y que cuando se dieron cuenta de que realmente esto estaba afectando el centro, entonces se movieron hacia la periferia que ahora realmente pues ya son periferia. Son zonas ya que están realmente dentro de son zonas suburbanas, pero parte de la zona metropolitana. Eso, y es importante que nos ayuden a entender también cómo esta información, todos estos datos se traducen en políticas públicas o datos que puedan ser utilizados para que la gente no habite quizás en ciertas zonas, o tener precauciones con respecto a los riesgos a los que se refería hace unos minutitos. Sí, tiene varias aristas realmente. Por una parte es el dar un seguimiento y un monitoreo de este proceso ayuda en la toma de decisiones, en la parte de peligros, pero también tiene otras consecuencias. Al final de cuentas, este proceso de hundimiento está íntimamente ligado, por una parte, a la ubicación de sedimentos lacustres que son potencialmente compresibles, pero también a la extracción de agua. Y esta extracción de agua en el Valle de México es muy agresiva. Realmente el flujo de agua que extraemos es mayor que el flujo de agua, que el volumen de agua que se infiltra naturalmente. Y esto implica pues un proceso de pérdida de capacidad de almacenamiento en el acuífero, y que a la larga impone circunstancias difíciles para la viabilidad de la ciudad
a muy largo plazo. Claro, y estamos hablando de alrededor de 20 millones de personas que habitamos esta región y que se ven, digamos, o nos vemos en una situación de riesgo, no solamente por las características geológicas a las que ya se refieren, sino a la extracción y a todo lo que sucede en esta era del antropoceno. ¿Por qué desarrollos como este, como NISAR, son de gran utilidad en este momento para pensar, para imaginar soluciones, futuros posibles? Claro, en la mayoría de los problemas que tienen que ver con algo ingenieril, la primera parte es entender el problema, ¿no? Más allá de decir vamos a solucionarlo, tenemos que entenderlo bien. Y estos satélites lo que nos permiten es medir en dónde, cuánto, y después averiguamos a partir de investigaciones complementarias el cómo se está moviendo el terreno, ¿no? Entonces, de inicio, mejorar nuestro entendimiento del subsuelo nos va a ayudar a entender si sacamos mucha agua, ¿qué le pasa al terreno? Si dejamos de sacar agua, ¿qué le pasa al terreno, ¿no? Empezamos a entender cómo funciona este sistema en el subsuelo y eso después nos lleva a poder tomar decisiones para decir, ¿queremos frenar el fenómeno? ¿Queremos frenar esta consecuencia o esta otra? Entonces hay que tomar en cuenta estas acciones, ¿no? Aunque es un problema también en el que siempre hay que estar evaluando costo-beneficio, ¿no? No se puede dejar de extraer agua del subsuelo porque la necesitamos para la ciudad. Claro, ¿no? El reto es hacerlo de forma un poquito más equilibrada y consciente. Y estamos hablando de algunas de las investigaciones o de los proyectos que están llevando a cabo en la Ciudad de México, pero nos decías al inicio, NISAR tiene un alcance mucho más amplio. ¿En qué etapa se encuentra y qué es lo que está buscando a largo plazo? Bueno, realmente está ya en las fases finales de calibración y validación. Y parte de esas actividades es el poder observar zonas dentro del planeta que tienen que en un periodo corto tengan una variación o un cambio muy grande. Y esta detección de cambio es muy importante y la Ciudad de México con esta tasa tan grande de velocidad que en diferentes zonas la hemos podido medir, que es más de 40 centímetros por año. Claro. Entonces, no 2 a los que yo me refería en el inicio. Bueno, eso es, también depende de dónde. Sí. Depende de dónde, pero en las zonas de mayor, en lo que es, por ejemplo, la zona de Ciudad Nezahualcóyotl, es en la que mayor velocidad tenemos en estas tasas. Entonces, a lo largo del tiempo, esto nos va a poder, como lo decía Darío, a final de cuentas, el primer paso para modelar y poder desarrollar la mejor estrategia de mitigación para este proceso es conocerlo bien. Y la mejor forma de conocerlo es observarlo y medirlo de manera constante. Y precisa. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, en años pasados hemos dependido mucho de la Agencia Espacial Europea y sus misiones Sentinel-1, y ahora vamos a poderlas por una parte complementar, pero continuar sin que haya huecos en las observaciones, lo cual para la comunidad que se dedica a medir detección de cambio y utiliza sensores satelitales es crítico. El poder tener una continuidad en la observación es fundamental. Además, considerando que el tiempo puede jugar en tu contra, es un factor importante. Me parece que una herramienta como esta, con los alcances y las posibilidades que ofrece para ustedes, es también como un juguete nuevo. ¿Qué preguntas nuevas les genera una herramienta de este tipo? Sí, claro. Una de las ventajas más grandes de este satélite es que trabaja en una banda, o sea, con una longitud de onda diferente a los satélites Sentinel. Eso quiere decir que puede observar zonas que los satélites Sentinel no pueden, como zonas densamente vegetadas. Estamos hablando, por ejemplo, de toda la península de Yucatán. Toda esa zona, ahora vamos a poder entender un poquito más de qué está pasando. ¿Qué está pasando ahí a donde no vemos? Así es, debajo de la vegetación, cosa que con Sentinel-1, a pesar de que lleva 10 años operando y hay un montón de información también disponible de acceso abierto, pues simplemente el funcionamiento físico de este sistema de radar pues no permite ver esas zonas, ¿no? Entonces ahí digamos que hay un signo de interrogación grandote, ¿no? Un área de oportunidad. Doctor, tú para ti, ¿qué es lo más sorprendente que puedes imaginar o crear a partir de una herramienta como esta? Para mí, la continuidad en las observaciones y la mayor penetración de este nuevo sensor. Obviamente, cuando se desarrollan estos sistemas, se trata de que no haya un traslape grande, sino que si hay satélites
de una agencia espacial de un país y otro país quiere desarrollar sistemas similares, obviamente se trata de que se complementen. Entonces, por ejemplo, en la banda que ha operado, por ejemplo, tanto Envisat como sus sucesores, como serían Sentinel, operan en banda C. NISAR ahora tiene dos bandas en las que tiene mejor penetración para ver la superficie en vez de ver nada más la parte vegetal. Claro. Entonces, realmente pues, va a abrir nuevas posibilidades de poder observar de una manera un poquito diferente lo que ya hemos observado anteriormente. Y el reto y el objetivo es ese, seguir sumando esfuerzos para ir completando la fotografía desde cualquier perspectiva. Así que muchísimas gracias por estos minutos. Felicidades y enhorabuena por esta o por estas investigaciones en las que ya están trabajando a partir precisamente de la colaboración internacional y de los datos abiertos, que es uno de los retos en los que se ha venido trabajando en el ámbito de la ciencia. Doctor Darío Solano Rojas, de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, y doctor Enrique Cabral Cano, del Instituto de Geofísica de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias. Bienvenidos a la UNAM Responde. Siempre gracias. Y bueno, ahora cambiamos de tema para irnos hasta Barcelona, España, donde hace unos días se entregaron los premios Princesa de Girona 2026, que desde el 2009 tienen el objetivo de impulsar el desarrollo profesional, el crecimiento personal y la incorporación al mercado laboral de jóvenes que con su talento, esfuerzo y creatividad puedan mejorar cambios sociales que permitan construir un mundo más justo. En esta ceremonia se reconoció el trabajo del investigador universitario del Instituto de Astronomía de la UNAM, José Eduardo Méndez Delgado, que fue reconocido precisamente por sus estudios en la física y la química de las llamadas nebulosas ionizadas. Vamos con los detalles en la siguiente historia. Formación, perseverancia, aprendizaje. Y con la decisión de dedicar... Con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Leticia, la princesa Leonor entregó los premios Princesa de Girona 2026. En su discurso en el Liceo de Barcelona, destacó la importancia de cultivar y cuidar el talento joven. Des d'avui passen a formar part d'aquest gran grup de persones excel·lents que la Fundació Princesa de Girona reconeix cada any. En esta edición, los galardones reconocieron a 6 jóvenes con trayectorias destacadas en el emprendimiento, la investigación, el ámbito social y cultural. El premio de investigación internacional lo ganó el mexicano José Eduardo Méndez por su destacada trayectoria en el campo de la astrofísica. Creo yo que soy el resultado de esa mirada, la de México, que me formó en las instituciones públicas y en la Universidad Nacional, la de España, que me abrió sus telescopios en Canarias, y la de Alemania, que me arropó en sus centros científicos de investigación. El universo, además, nos da infinitas lecciones, como que las estrellas, cada generación de ellas, nace del material que forjaron las anteriores. Ninguna de ellas parte de cero, pero todas brillan con luz propia. Hoy creo firmemente que Hispanoamérica tiene una generación de estrellas y el mundo está por percibir su luz. Yo quiero decir que desde la UNAM estamos en una posición muy buena. Estamos en la frontera de la ciencia, estamos involucrados en muchísimos proyectos científicos de muy alto nivel y sobre todo que el acceso a estar en nuestra casa de estudio les abre las puertas de par en par a todos los jóvenes para que se involucren, para que desarrollen su talento y sobre todo para que sigan el camino de la ciencia, que es un camino además de todo lleno de satisfacciones. Desde el Instituto de Astronomía de la UNAM estamos desarrollando diferentes proyectos, algunos de ellos muy destacados y me gustaría nombrar en particular uno, que es el Sloan Sky Digital Survey, que es una observación muy grande que estamos llevando a cabo por primera vez con telescopios que nos dan observaciones tridimensionales de gran parte de la Vía Láctea y las nubes de Magallanes. Entonces, con estas observaciones queremos entender cómo es la relación entre las estrellas, las nebulosas, el gas y todos los constituyentes internos de las galaxias y qué impacto tienen en su evolución. Estamos por primera vez dirigiendo esta investigación y lo estamos dirigiendo desde la UNAM a través de un consorcio internacional junto con muchas universidades. Los otros galardonados en esta edición han sido la biotecnóloga Patricia Aymá,
la cineasta Gemma Blasco, el investigador Rafael Luque, el activista Hatim Azari y la empresaria argentina Mercedes Vidart. Para TV UNAM, desde Girona, España, Francina Islas, corresponsal. Cuando hablamos de música, no solamente se trata de ritmo, sino de frecuencias que pueden tener ejemplos, por ejemplo, en la medicina o el universo. Hoy Bonus Track nos sorprende con información sobre las ondas de sonido. Bonus Track. Una cantante de música clásica rompe una copa de vidrio con su voz. Seguramente has visto esta imagen en la televisión. ¿Sabes por qué es posible? El sonido es una onda que con la frecuencia correcta y la potencia suficiente es capaz de romper objetos sólidos. Se trata de emitir una frecuencia exacta que coincida con la frecuencia de resonancia del objeto. Cuando eso ocurre, el objeto vibra tanto que se fractura desde dentro. En laboratorios se usan ultrasonidos para romper piedras en los riñones o manipular tejidos sin bisturí. Y en el mundo militar se explora cómo ciertas frecuencias pueden afectar estructuras internas, sin dejar huellas externas. El sonido, entonces, deja de ser solo vibración agradable, se convierte en una herramienta quirúrgica o en una fuerza invisible que, si se calibra bien, puede partir el mundo en dos. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Y también agradezco a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM y también desde nuestro máster. Y los invitamos a que nos encontremos mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.